En tercera de Juan, versos 9 y 10, la palabra de Dios nos habla de un tal Diótrefes que le gustaba tener el primer lugar en la iglesia, el cual rechazaba a los apóstoles y rechazaba a aquellos que eran enviados por los apóstoles, porque le gustaba tener el primer lugar en la iglesia. Y estos personajes como Diótrefes fueron los que fundaron la Iglesia Católica Romana. Ellos son los padres de la iglesia, llamados así por el catolicismo romano, que no son otra cosa sino los continuadores de la perversa costumbre de Diótrefes. Ese sistema perverso establecido por esos personajes fue el que introdujo en el cristianismo la idea o la costumbre que les ha hecho creer a los cristianos que es normal quedarse toda la vida dependiendo de los pastores para que les expliquen la Biblia, para que les den sermones, para que les aclaren dudas, para que los animen y todo ese tipo de cosas. Y las iglesias protestantes y evangélicas en la Reforma no eliminaron esa costumbre perversa, sino que por el contrario, ese sistema se ha estado fortaleciendo más y más en los últimos tiempos especialmente, lo cual ha traído la apostasía. La iglesia toda ya está en apostasía y la causa principal es esa, que los creyentes creen que es normal quedarse toda la vida dependiendo de los pastores para que les expliquen la Biblia, para que les aclaren dudas, para que los aconsejen y todo ese tipo de cosas. Esa costumbre o esa manera de ver el cristianismo no fue introducida por los apóstoles, no fue establecida por los apóstoles, sino introducida por los personajes como Diótrefes. Por tal causa, la iglesia de estos últimos tiempos cayó en apostasía. La iglesia de Cristo ya está en apostasía. De manera que el sistema de iglesias y ministros se pervirtió debido a los Diótrefes. Los pastores mismos de estos últimos tiempos se encargaron de conducir a la iglesia a la apostasía. La iglesia de Cristo ya está en apostasía total y la iglesia necesita no una reforma, sino una restauración total para que esté preparada para los tiempos que se avecinan. Porque lo que podemos ver en la palabra de Dios es que va a venir un gran poder de engaño en la iglesia. Se va a desatar un poder de engaño en la iglesia cual nunca se ha visto en toda la historia del cristianismo. Y lo que se puede ver a través de la palabra de Dios es que la iglesia no está preparada, como no está preparada tampoco para la persecución final que habrá contra la iglesia, porque los creyentes se quedaron como niños lactantes dependiendo de los pastores y no quieren avanzar a la madurez. Sabemos que la madurez del creyente consiste en que él ya ha establecido una relación, una comunión íntima y personal con Cristo en la palabra y está siendo enseñado directamente por Él. Pero como los cristianos no han entendido esto, los pastores no entendieron esto, sino que por el contrario, lo que hacen es fomentar en los creyentes la dependencia de los pastores. Por eso es que citan Hebreos 10:25, para fomentar esa dependencia, hacerle creer a la persona que si no asiste a la iglesia a escuchar los sermones del pastor, entonces está pecando. Prácticamente eso es lo que dan a entender. Porque ya las iglesias cristianas consideradas de sana doctrina ya están funcionando como sectas,
Los cristianos no pueden ver que la iglesia toda ya está en apostasía, porque el engaño más grande que está habiendo ahorita en la iglesia es que cada iglesia, cada grupo cristiano funciona como una secta. Cada quien en su iglesia cree que está siendo pastoreado por el mejor pastor. Y todos los cristianos saben y son conscientes de que estamos en tiempos de apostasía. Pero cada uno en su grupo cree que él está como blindado ya contra el error porque está siendo guiado por un siervo de Dios. Porque los pastores se dedicaron a eso, a predicarse a sí mismos. Los pastores se esfuerzan por establecer en los creyentes una imagen de infalibilidad. Es decir, cada creyente considera que su pastor es una persona infalible, intachable, infalible en que no se puede equivocar. Entonces, cada creyente está en su iglesia y es completamente acrítico a lo que escucha en su iglesia. Por tal razón, cada creyente está en su iglesia convencido que en esa iglesia no hay apostasía, que en esa iglesia en particular no hay ningún tipo de engaño. Que hay engaño, ellos admiten que hay engaño, pero piensan que ese engaño solamente está operando en otras iglesias, en otros grupos, pero en su propia iglesia, en la propia grupo donde él asiste, él considera que ese grupo está como blindado contra el error. Por eso los cristianos no están preparados para el gran engaño que va a venir posteriormente, porque eso es lo que se puede ver por la palabra de Dios, que va a venir un gran poder de engaño y va a haber una gran persecución contra los cristianos. Pero como los cristianos se quedaron confiando en los pastores y ninguno quiere acudir a establecer una comunión personal e íntima con Cristo, por eso no están preparados. La única manera de prepararse para lo que viene es saliéndose de las iglesias, rompiendo toda comunión con los grupos y con las congregaciones cristianas y cada uno estableciendo una comunión personal e íntima con el Señor Jesucristo en la palabra, reuniéndose únicamente con su propia esposa y sus hijos en su hogar, no más, porque Dios ya no va a permitir ningún tipo de liderazgo de hombres en la iglesia, porque Cristo mismo va a restaurar la iglesia para que esté preparada para los tiempos que se avecinan. Y lo que va a hacer Dios, pues, es que va a desechar el sistema de iglesias y ministros. Cuando el Señor deseche el sistema de iglesias y ministros, todos aquellos que de alguna manera estén conectados con ese sistema van a ser desechados junto con el sistema, porque ese sistema se pervirtió. La iglesia cristiana, todas las iglesias, todo el cristianismo, por supuesto incluidas todas las sectas, testigos de Jehová, adventistas, mormones y todo ese tipo de cosas hacen parte de lo que se conoce en la Biblia como la Gran Babilonia, de la cual dice el Señor: salid de ella, pueblo mío, para que no se hagan partícipes de sus pecados y reciban parte de sus plagas. Por eso es que cada creyente en este tiempo que escuche debe salir inmediatamente de las iglesias, debe romper toda comunión, todo vínculo con las iglesias, con los grupos, porque Dios ya no va a permitir ningún tipo de liderazgo de hombres en la iglesia, porque el Señor mismo va a restaurar a la iglesia de los tiempos finales, porque Dios le va a permitir a la iglesia de este tiempo, de estos tiempos finales, le va a permitir alumbrar en el mundo como nunca lo ha hecho en toda la historia del cristianismo, y luego será el arrebatamiento.